Aquí está todos los contenidos que nosotros vamos a ver. Tienen incluso temas que les va a ayudar a trabajar. Por ejemplo, esta parte de análisis vectorial que es clave para este grupo, para este paralelo. Recomendación, repasar vectores, sí o sí. Tienen que saber vectores para este paralelo. Y si no saben, en el paralelo 1 vamos a ver vectores, ¿ya? Pero obviamente yo les voy a explicar a grandes rasgos esa parte porque deberían de saber vectores, ¿ya? Y si tienen dudas, me preguntan, pues, y yo les voy a estar respondiendo. ¿Listo? Ahora, este es el primer tema que vamos a ver. Es estática, ¿ya? Estática. Primero vamos a ver la primera condición, luego la segunda condición de equilibrio. Pero hoy día nos vamos a enfocar en la primera condición de equilibrio. ¿Listo? Ya. Ahí está el texto entonces. Empezaremos. ¿Qué es lo que vamos a estudiar en este caso en estática? ¿O qué estudia la estática? Les explico. La estática se encarga de estudiar a los cuerpos que se encuentran en reposo. Eso significa que nosotros vamos a estudiar la primera ley de Newton y la tercera ley de Newton. La segunda lo vamos a dejar para dinámica. ¿Listo? Para dinámica lineal y circular. ¿Está bien? En este caso a nosotros nos interesa primera y tercera ley. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Si me han escuchado, digan sí o digan hola por lo menos para saber si se está viendo la pantallita o no se está viendo. Pues creo que estoy hablando solito. Hablen ahora o callen para siempre. Hola, hola mundo. Hola, hola. ¿Se escucha? Escriban en el chat si tienen miedo a habilitar su micrófono. Yo mientras tomo un poquito de agua. Ya, listo, sí, listo. Bueno, muchachos, cualquier cosita me avisan, ¿ya? Ahora sí, de nuevo, estamos con la primera ley y la tercera ley. Primero vamos a ver la primera ley. ¿Qué dice la primera ley? Todo cuerpo que se encuentra en reposo va a permanecer en reposo, siempre y cuando no exista algo o alguien que produzca el movimiento, ¿no? Eso es la primera ley. Está en el texto por si acaso, lo revisan nomás. A ver, ahorita les voy a mostrar dónde está primera condición de equilibrio o primera ley de Newton. ¿Listo? Lo siguiente que tenemos que saber aquí, obviamente, es física básica, magnitudes y unidades, las unidades con las que se trabaja. En este caso, en estática, vamos a trabajar con fuerzas, ¿no? Fuerzas, presión, compresión, pesos, rozamiento estático, tensión, etcétera, etcétera. Fuerza normal, todo eso, ¿ya? Todo eso está aquí por si acaso, le dan una repasadita. En especial si están postulando a algún lugar. Clave conocer teoría, ¿listo? Clave conocer teoría. Aquí nos vamos a enfocar más a resolver ejercicios, porque eso es lo que trabajan, ¿no? Para postular en la universidad o cualquier lugar, tienes que resolver ejercicios, algo de teoría, pero normalmente siempre es un ejercicio en la parte de física. ¿Listo? ¿Qué nos dice entonces la primera condición de equilibrio? La primera condición de equilibrio te dice que la sumatoria de fuerzas tiene que ser igual a 0 en ambos ejes, ¿ya? Por eso está aquí, donde te dice que la sumatoria de fuerzas es igual a 0, tanto en el eje X como en el eje Y. Repito, necesitamos saber vectores. ¿Está bien? Les voy a enseñar 3 formas de resolver ejercicios de estática con la primera ley, ¿ya? O para aplicando la primera condición, mejor dicho. Vamos a ver, primero, puede ser en este caso el método de triángulo, que es el más facilito. Luego está el teorema de Lamy, que está aquí. Luego tenemos aplicando la primera condición de equilibrio. Esas 3 formas tenemos, ¿ya? Entonces haremos ejercicios y así vamos a entender esto. Lo primero que yo tengo que hacer antes de resolver ejercicios es esto que está aquí. Profe, ¿qué es esto que estás mostrando? Esto es, en este caso, el diagrama de cuerpo libre. Esperen un ratito, alguien quiere entrar. Creo que ya entró. Listo.
Diagrama del cuerpo libre. ¿Qué es el diagrama de cuerpo libre? El diagrama de cuerpo libre no es nada más que representar a través de flechas, vectores o fuerzas a un objeto. ¿Listo? Las fuerzas que interactúan en un objeto, como está aquí por si acaso. Déjenme un ratito, lo voy a habilitar mi punterito, ¿ya? Punterito, ¿ya? Un segundito, vamos a habilitar el puntero, creo que ha desaparecido. Ahora sí, ya. Listo, aquí está. Por ejemplo, cuando un objeto se encuentra en el plano, hay dos fuerzas que interactúan. En este caso es la fuerza normal y el otro es el peso del objeto. Cuando un objeto está suspendido, la tensión de la cuerda y el peso del objeto. De la misma forma, cuando un objeto está suspendido y tiene un grado de inclinación, la tensión de la cuerda, la fuerza normal siempre es perpendicular al plano y el peso del objeto siempre dirigido hacia el centro de la tierra, ¿ya? O en otras palabras, hacia abajo. ¿Listo? En el eje vertical. Cuando un objeto está suspendido en una pared y sujeta a una cuerda, lo mismo. La tensión de la cuerda, el peso del objeto y la reacción normal de la pared. ¿Ya? Y así sucesivamente hay distintos objetos que tienen distintas fuerzas que interactúan en el sistema. ¿Está bien? Listo. Esperamos que esté quedando claro. De todas formas, ustedes pueden ver las grabaciones y ahí van a poder ver la repetición de lo que estamos trabajando. ¿Listo? Entonces, vámonos con los ejercicios y así vamos a entender mejor. Ahora, aquí por si acaso nosotros tenemos restricciones. ¿Ya? Los tres métodos que les voy a enseñar hoy día no se puede aplicar a cualquier ejercicio. ¿Listo? No se puede aplicar a cualquier ejercicio. Hay restricciones y les voy a decir cuáles son esas restricciones. ¿Listo? A ver, entonces aquí trabajaremos. Vamos a copiar el ejemplito y aquí pondremos estática, primera condición de equilibrio. Repito, cualquier consulta me preguntan, ¿ya? De equilibrio. Listo. Aquí está nuestro problemita y necesitamos el gráfico más, ¿ya? Esto yo lo voy a hacer. Les voy a dejar tareita para que ustedes también resuelvan, porque aquí la clave es que ustedes aprendan, no yo, ¿no ve? Porque se supone que si se han inscrito es para aprender. Obviamente yo no les voy a obligar, pero siempre yo os recomiendo que ustedes pongan de su parte, ¿no? Pongan siempre de su parte. ¿Listo? Ya. Ahora sí, trabajamos entonces. Miren, por ejemplo, aquí tenemos este sistema y fíjense cómo se encuentra este sistema. Tiene dos tensiones y aquí también está nuestro objeto suspendido en esta cuerda. ¿Listo? Ahora, ¿qué van a hacer primero? Diagrama de cuerpo libre. Repito, ¿qué es el diagrama de cuerpo libre? Son las fuerzas que intervienen en un sistema. ¿Ya? En este caso, miren, tenemos la tensión de esta cuerda. Empezaremos por aquí. La tensión 1 está yendo en este sentido. ¿Ya? Esto es tu tensión 1. Luego tienes aquí otra tensión. La tensión número 2. ¿Lo ve? Tensión 2. Y por último tienes aquí otra tensión más. Pero esto es el peso del objeto, ya que está con esta dirección. ¿Listo? Ahí está. Entonces, si se dan cuenta, miren, tenemos tres fuerzas que están interactuando en este sistema. Este es mi diagrama de cuerpo libre. ¿Ya? Este es mi diagrama. Lo voy a traer aquí para que se entienda mejor. En algunos casos, algunos profesores les piden que hagan, ¿no? Esto, la gráfica. ¿Cuáles son las fuerzas que interpretan en este sistema o que están interactuando en este sistema? Te dicen, ¿no ve? Entonces tú le vas a graficar esto. ¿Qué son estos ahora? Mira, son flechitas, ¿no ve? ¿Qué son estas flechitas? Estas flechitas son vectores, ¿no ve? Y esto hemos aprendido o han aprendido cuando estaban en tercero de secundaria, ¿no? Y ahí está. Miren, son esas tres fuerzas que están interactuando. Este ejercicio es apto para resolver por los tres métodos que les voy a enseñar. El primer método que vamos a ver, ¿ya? El primer método
Luego al final les explico cuál es para cuál y todo eso. Es el método del triángulo. ¿Listo? No sé si se recuerdan cuando estaban en tercero de secundaria o cuando han visto vectores, han visto este método, ¿no? El método de triángulo es un método gráfico que te sirve para resolver triángulos, ¿no ve? A ver, ¿qué voy a hacer con estos tres? Voy a formar un triángulo y voy a empezar con el peso de esta forma. Miren, tengo aquí mi vector o mi fuerza, peso, ¿ya? A continuación, eso dice la teoría para vectores, ¿no ve? A continuación viene la tensión 1. ¿Por qué? Porque en el método gráfico de vectores te dice, ¿no? Tiene que ir un vector a continuación del otro hasta formar un triángulo, dice, ¿no ve? Eso dice la teoría para el método gráfico. Miren, y se ha formado un triángulo. Este es un triángulo rectángulo. ¿Listo? Este es un triángulo rectángulo. ¿No ve? Listo. Como ustedes son capos en matemáticas, quiero pensar, y si no, hay que repasar matemáticas, y si no, hay muchos profesores que trabajan aquí, ¿no? En TikTok, en cualquier red social, hay bastante en YouTube. Vayan a seguirlos, vayan a ver sus contenidos y aprendan matemáticas. Listo. Este es un triángulo. ¿Qué nos dice la pregunta ahora? Dice, calcule las tensiones T1 y T2 de la siguiente figura, ¿no? Aquí está nuestra figurita. Estamos calculando la figura A primero, ¿no? O sea, vamos a obtener estos resultados. Entonces, miren, necesito estos dos. Ahora, para resolver triángulos, ¿qué se necesitaba? Se necesita por lo menos el ángulo y uno de los lados del triángulo. ¿No ve? Uno de los lados del triángulo. Ahora, el problema para nosotros es que aquí nosotros no tenemos el ángulo, ¿no? Esto no sabemos. Esto tampoco. No nos da, ¿no ve? Pero si se fijan en el gráfico, sí nos ayuda con un ángulo. Miren. Aquí me dice que es 60. Pero ese 60, ¿dónde está? Ese 60 está aquí, ¿no ve? Ahí está, miren. Está aquí. Es lo mismo, ¿no ve? Ese 60 está aquí. Ahora, si se recuerdan, en el plano de eje cartesianos, ustedes por eso les digo vectores, toda una vuelta vale 360 grados. Eso quiere decir que media vuelta vale 180, cuarto de vuelta vale 90. Entonces aquí todo esto es 90 grados. Si esto es 60, ¿cuánto le falta aquí? ¿Quién me dice? 30. Eso, muy bien, gracias. No tengan miedo. Listo. Esto vale 30. Miren, ya tengo dos datos. El peso que vale 4, aquí, y el ángulo. Como ya tengo dos valores, puedo calcular estos dos, ¿no? Si este es mi ángulo, no se olviden esto que les estoy diciendo, este que está al frente siempre va a ser el cateto opuesto. Identificas la posición del ángulo, el que está al frente por lógica es el cateto opuesto. Y ¿dónde se encuentra el ángulo recto y el ángulo? Ahí se encuentra el cateto adyacente. ¿Listo? Tienes el ángulo al frente, cateto opuesto, donde descansa, y tienes el ángulo recto, cateto adyacente. Y esto ya es la hipotenusa. ¿No ve? Entonces necesito cateto opuesto y necesito hipotenusa. Para resolver triángulos que han aprendido en matemáticas, funciones trigonométricas, ¿no ve? Sen del ángulo, le vamos a llamar alfa, es igual al cateto opuesto entre la hipotenusa, coseno del ángulo, cateto adyacente. Esto ya deberían de saber, ¿no? Hipotenusa, tangente del ángulo, cateto opuesto entre cateto adyacente. ¿No ve? Estas son nuestras funciones trigonométricas básicas.
Entonces, como yo necesito el cateto opuesto y tengo como dato el cateto adyacente, voy a usar ¿qué función? Vamos muchachos, participen. ¿Qué función? Opuesto y adyacente es la función tangente, ¿no? Tangente, pues tangente. Entonces aplicas, pues, tangente del ángulo va a ser igual cateto opuesto, que para nosotros es T1, entre el cateto adyacente, que es el peso. ¿Cuál es tu incógnita? T1. Divide, sube a multiplicar y tienes que T1 es igual al peso tangente del ángulo. ¿Tienes estos valores? Sí. Reemplazas, pues entonces tienes el peso que valía 4, tangente de 30, ¿no? Que es el ángulo que te da. Lo llevas esto a la calculadora, ¿cuánto te da el resultado? Es 4 tangente de... Si están con sus calculadoritas, me van a ayudar, por favor. Puede ser que me equivoque. Y nos da 2,3 o 2,31 si redondeamos, ¿no? 2,31. Y la unidad, si no me equivoco, era kilovoltio. Y ya tienes tu primer valor obtenido, ¿no? Ya tienes T1. Lo mismo haces para T2. Lo mismo. Ahora T2 es hipotenusa. Y como tienes el peso hipotenusa, o sea, tienes adyacente e hipotenusa, aplicas la función coseno. Entonces dices, puedes trabajar también con este otro, ¿no? Con seno. Igual te va a dar, pero trabajaremos con coseno, ¿ya? Coseno del ángulo cateto adyacente. Para nosotros, ¿quién es el adyacente? El peso. La hipotenusa es T2, ¿no? Lo que divide sube a multiplicar y vas a tener en este caso esto, ¿no? T2 va a ser igual al peso entre coseno del ángulo. ¿Tienes estos valores? Sí. El peso vale 4. Coseno del ángulo, en este caso, 30. 4 coseno de 30, ¿cuánto te da? Coseno de 30. Y esto te da 4,62 redondeado, ¿no? Entonces la tensión 2 vale 4,62 kilovoltios. Y ya tienes tu segundo resultado. ¿Estamos bien? Yo creo que sí, ¿no? Aquí está 2,31 y 4,6, ¿no? No sale 4,6, sino 4,62. Preguntas. Preguntas, amigos. ¿Qué les parece? Fácil, ¿no? Listo, ya. Ahora, ese es el primer método. Es el más simple, el más facilito, siempre y cuando sepan trigonometría. Vamos con el segundo método. Segundo método. El segundo método es el teorema de Lamy, ¿ya? O ley de senos también se llama. Teorema de Lamy. Teorema de Lamy. ¿Qué nos dice el teorema de Lamy? El teorema de Lamy nos dice lo siguiente, ¿no? Se les voy a anotar la fórmula general. Dice, la fuerza es directamente proporcional al sen de su ángulo opuesto. Este es el teorema de Lamy. ¿Ya? Estoy anotando con fuerzas por si acaso. Sen de su ángulo opuesto. Este es Lamy, también conocido como ley de senos. ¿Ya? ¿Listo? Ahora, como esto es la ley de Lamy, para Lamy también necesito hacer mi diagrama de cuerpo libre. Como ya tenemos aquí, entonces esto me lo voy a llevar allá. Acá. Entonces nos robamos. Y lo mismo, ¿no? Necesito el diagrama de cuerpo libre.
Listo, lo vamos a hacer un poquito más grande. Ahí está. Ahora, ¿qué tienen que hacer en LAMI? En LAMI lo que tienen que hacer es conocer los ángulos. Los ángulos que están aquí en este sistema. Y aquí está facilito, miren. Hemos dicho que de aquí a aquí va a haber 90, ¿no? Eso hemos dicho hace rato. Esto es 90. ¿No ve? De eje a eje. Ahora, ¿cuánto será aquí y cuánto será aquí? ¿Quién me dice? Primero aquí, ¿cuánto será? A ver, vamos a ver si es 120. ¿Cómo sabemos? A ver, vamos a anotar. 120. No sé. Si esto es 120, esto 90, ¿esto cuánto sería? Si esto es 120, esto 90, ¿cuánto sería aquí? 120, 150. Ustedes tenían este dato. Hay un, no sé si decirlo, un tip que le aplicas esto, ¿no? Creo que le dicen el efecto Z o el efecto cuña. Si tienes este ángulo, por el efecto Z, esto se repite aquí, ¿no ve? Esa es una de las formas. Otra de las formas es que tú esta tensión o esta fuerza la extiendes. Y por ángulos opuestos, esto sería 60, ¿no? Y es lo mismo, ¿no ve? Porque esta parte es esta misma parte, ¿no ve? Es lo mismo. Entonces, si esto es así, ya lo he borrado eso, ya no importa. Si esto es así, esta partecita de aquí sería 60, ¿no ve? 60 más 90 va a ser 150. Eso quiere decir que el valor que nos ha dado el compañero es correcto. Esto vale 150. Y por lógica, pues esto vale 120, ¿no ve? Entonces ya tienes los ángulos entre las fuerzas. Si suman los tres, les tiene que dar los 360. ¿Les da los 360? Sí. Entonces ya tienes los ángulos. Ahora tú determinas cuál es alfa, cuál es beta, cuál es tita, cuál es gamma, etcétera. El ángulo que tú quieres poner. A este yo le voy a llamar alfa, a este le llamaremos beta y lo vamos a llamar tita. Ahora, de acuerdo a nuestro teorema, voy a aplicar esto, pues. Tensión 1, aquí, ¿no? Tensión 1, directamente proporcional a su ángulo opuesto. ¿Quién es su opuesto? El que está al otro lado. Entonces esto va a ser sen de beta. Igual a tensión 2, ángulo opuesto. ¿Quién es tensión 2? Aquí está. Su opuesto es tita, sen de tita. Igual el peso, sen del ángulo opuesto, que es alfa. Listo, ya has formulado tu teorema de Lamy a partir de tus fuerzas, ¿no? Y tus ángulos. Listo, ahora resuelves. Pues, ¿qué necesitas? T1 y T2. Vamos a igualar estos dos primero, ¿ya? Tienes aquí T1, va a ser igual a sen de beta. Todo esto es igual al peso, sen de alfa. ¿Qué necesitas? T1. Lo que divide sube a multiplicar y tienes T1 es igual al peso, sen de beta. Todo esto dividido entre sen de alfa. Si están con calculadoras, me ayudan. Esto valía 4, sen de beta. ¿Cuánto vale beta? 150, ¿no? 150. ¿Cuánto vale alfa? Alfa vale, ¿dónde está alfa? 120. Sen de 120. Vamos a la calculadora. ¿Cuánto nos da todo esto? 150, 120. Aquí es así, ¿no? 4 sen de 150
van a corregir si estoy mal. Todo esto entre sen de 120. Y nos da 2,31 también, ¿no? Lo mismo que hace rato. Entonces, tensión 1 había sido 2,31 kiloponios. Y tienes tu resultado. ¿Es lo mismo que hace rato? Sí, ¿no? Aquí está. Es lo mismo. ¿Ya? Vamos con la tensión 2. Tensión 2. Ahora igualo estas dos ecuaciones. Lo voy a hacer más directo esto. Tensión 2, peso, sen de tita, ya está despejado por si acaso, entre sen de alfa, ¿no? Lo mismo. ¿Cuánto vale tita? Tita vale 90. Entonces aquí tienes T2. Esto era 4, sen de 90. Todo esto dividido entre sen de alfa, y alfa era 120. ¿Cuánto nos da todo esto? 4 sen de 90 es... Esto nomás habría que cambiarle, ¿no? 90. Listo. Y me da 4,62. La tensión 2 entonces es 4,62 kiloponios. Y tu ejercicio está resuelto por el método del teorema de Lamy. ¿Te sale lo mismo? Sí. Preguntas, muchachos, preguntas. ¿Qué les parece? ¿Qué método les ha gustado más? ¿Qué dicen, muchachos? ¿Está bien? ¿Estamos bien? ¿Estamos mal? A ver. Listo, positivo, dice ya. Seguiremos. Vamos con el tercer método. ¿Listo? El tercer método. Tercer método. El método de componentes rectangulares, o también se llama primera condición de equilibrio, ¿no? Primera condición de equilibrio. Primera condición de equilibrio. Listo. ¿Qué nos dice la primera condición de equilibrio? La sumatoria de fuerzas es igual a 0, ¿no? Equilibrio. Listo. De la misma forma, voy a partir con mi diagrama del cuerpo libre, ¿no? Siempre se parte con el diagrama. Si no haces tu diagrama, pues te vas a perder, no vas a saber hacia dónde vas a ir. Peor todavía si hay más fuerzas, ¿no? Peor todavía. Listo. Aquí está nuestro problemita. Y vamos a aplicar esto. ¿Qué dice la primera condición de equilibrio? Dice que tienes que hacer sumatoria de fuerzas en el eje X y sumatoria de fuerzas en el eje Y. ¿Lo ve? Sumatoria de fuerzas. Ahora, esto es vectores nada más, ¿no? Miren, tengo aquí un componente en el eje X, otro en el eje Y. Pero este no está ni en X ni en Y. Entonces, ¿qué se hace? Se descompone, ¿no ve? ¿Cómo se descompone? Esto han aprendido en vectores. Vas a descomponer en el eje X y en el eje Y. Y si se fijan, se parece como al método del triángulo, ¿no? Pero aquí estamos descomponiendo por si acaso. Y si se recuerdan, hace rato habíamos dicho que aplicando el efecto Z, si aquí era 60, aquí también va a ser 60. Por lo tanto, y esto no se olviden, esto de aquí vale 60, ¿no? Y vamos a descomponer. Lo voy a descomponer directo. Y ustedes me dicen si han entendido o no. Y si no han entendido, hablen. Este componente de aquí va a ser la tensión 2, sen del ángulo. Esta otra componente es la tensión 2, coseno del ángulo. Pregunta para ustedes. ¿Se entiende de dónde sale eso? ¿Sí o no? Solo quiero saber eso para explicarles. Porque eso es matemáticas, ¿no? ¿Qué dicen? Se entiende. Luz dice se entiende. ¿Quién más? Amber.
José Luis, Paola, ¿qué dicen? ¿Se entiende o no se entiende? ¿De dónde ha salido eso? No. Hablen, muchachos, no tengan miedo. Eso es clave para estática dinámica, también electrostática. ¿Ya? Es clave. Ya. ¿De dónde sale? Sale de aquí. Este es nuestro vector, ¿no ve? T2, o nuestra fuerza. Y he dicho que lo tengo que descomponer en Y, que es esto, y en X. Necesito esas fuerzas. Este T2 tiene que descomponerse en X y en Y. ¿Listo? A esto le llamaremos T2 en X y este T2 en Y. ¿Por qué? Porque estoy descomponiendo en estos dos componentes. ¿Está bien? Ahora, si se fijan, esto es un triángulo. ¿No ve? Es un triángulo rectángulo. Y el ángulo de ese triángulo rectángulo es 60. Profe, ¿de dónde ha sacado ese ángulo? No te olvides que el ángulo nos los proporciona el problemita. Y si no lo proporciona el problema, ustedes tienen que identificar. A veces en las gráficas no te dan el ángulo. Por ejemplo, esto es 90. Entonces no te dan el ángulo. Ustedes tienen que identificar ese ángulo. En algunas ocasiones. En algunos te dan, así como nos están dando aquí. Entonces ustedes aplican pues lo que les he dicho, ¿no? O bien aplicas el efecto Z. ¿Y qué dice? Si este es tu ángulo, aquí también va a ser lo mismo. O si esto es 60, aquí también va a ser 60. O si no, pues estiras el vector y por ángulos opuestos, esto es 60. Y esta parte también es lo mismo, ¿no ven? Es lo mismo. Entonces, así sabemos que ese triángulo tiene un ángulo de 60 grados con el eje X, por si acaso. Con el eje X. O sea, con este eje de aquí. ¿Lo ve? Ahí está tu 60. Y esto es pues un triángulo, repito. Es un triángulo. ¿Cómo se calculan los triángulos? Este de aquí sería cateto opuesto. Y eso hace rato les he mencionado, ¿no? Por eso les he dicho, no se olviden. Una vez que tienes la posición del ángulo, el que está al frente siempre es el cateto opuesto. Y donde se encuentra el ángulo recto y el ángulo que nos proporciona es el cateto adyacente. Eso no se olviden. Y por lógica, pues esta es la hipotenusa. Ahora, de tu triángulo, ¿qué necesitas? El opuesto y el adyacente. Eso necesito yo. ¿Y cómo se hace? Con funciones trigonométricas, ¿no ve? Esto que hemos visto hace rato. Porque esto es lo mismo, solo que el ángulo de nosotros está aquí. ¿No ve? Eso 60 está ahí. ¿Listo? Entonces, como tengo este ángulo, este es el opuesto. Y al opuesto les he mencionado que los relacionamos con la función sen. ¿No ve? Siempre con la función sen. Vuelvo a escribir. Esto era así, ¿no ven? Sen aquí con 60 otra vez. Cateto opuesto. ¿Quién es tu cateto opuesto? Esto, ¿no ve? T2Y. Entre la hipotenusa. ¿Quién es la hipotenusa? T2. Esto que divide sube a multiplicar y tienes aquí, ¿no? T2 sen de 60. Aquí está. Perdón. Aquí está. Esto de ahí ha salido. Miren. Divide sube a multiplicar y aquí está. Por eso yo lo he anotado directo. ¿Listo? ¿Por qué? Porque he aplicado la función sen. Estaba dividiendo, perdón, ha subido a multiplicar. ¿Listo? Ha subido a multiplicar. Lo mismo hago para aquí. Ya hemos dicho que si este era opuesto, este va a ser adyacente. ¿Qué le aplicas? Coseno. Coseno de 60, cateto adyacente, que para ti es T2X, entre la hipotenusa, que es T2. De la misma forma, divide, sube a multiplicar, y aquí tienes T2, coseno de 60. ¿No ve? ¿Es lo mismo? Sí, es lo mismo. De ahí sale, por si acaso, esos valores o esas componentes que hemos obtenido para este triángulo. Recomendación: repasar vectores y trigonometría, matemáticas. ¿Ya? Para dinámica yo ya lo voy a hacer directo. Ya no les voy a explicar esta parte. Así que recuerden, ¿dónde está la clave? ¿Quién es el ángulo? Automáticamente lo que está al frente, cateto opuesto. Y lo de abajo, cateto adyacente. Pero ¿cómo vas a saber?
buscas el ángulo recto. ¿Listo? Y esto es adyacente. Por lógica, hipotenusa. ¿Listo? Ya, ahora sí, ya saben de dónde sale, procedo a resolver. Como ya he descompuesto en X y en Y, aplico sumatorias. Y digo, sumatoria de fuerzas en el eje X es igual a 0. ¿Quiénes son las fuerzas? Todas las fuerzas que estén yendo hacia la derecha son positivas y todas las fuerzas que estén yendo a la izquierda son negativas. ¿Por qué? Porque eso dice el plano cartesiano o eje de coordenadas. Por eso repito, estoy repitiendo no sé cuántas veces. Vectores. X negativo, Y positivo, Y negativo. ¿No ve? Todos los que están a la derecha, positivos, izquierda, negativo, arriba, positivo, abajo, negativo. Ya, esto vamos a aplicar. No se olviden eso. Ya, no se olviden. Listo. Aplicamos. Este es positivo, entonces va a ser T2 coseno de 60 menos T1. Todo esto va a ser igual a 0. Esto que está con menos pasa al otro lado con más. Y voy a tener que T1 va a ser igual a T2 coseno de 60. Pero yo no puedo resolver esto, ¿no? ¿Por qué? Porque no tengo T2. No tengo T2. Entonces, ahí queda, ecuación 1. Vamos con la sumatoria de fuerzas en Y. Todo esto es igual a 0. De la misma forma, todos los que están arriba, positivos, los que están abajo, negativos. ¿Ya? Entonces aquí, lo que está arriba es positivo, T2, sen de 60, menos el peso, ¿no? Todo esto es igual a 0. No hay más fuerzas por si acaso. Solo son esos dos. Esto que está con menos pasa al otro lado con más. Y todo lo que multiplica pasa a dividir. O sea, tienes el peso entre sen de 60. Y listo. ¿Tienes el peso? Sí. Entonces puedes calcular T2. Esto valía 4. Sen de 60. ¿Cuánto nos da este resultado? Calculadoras. Recomendación. Siempre estén con sus calculadoritas, ¿ya? Calculadoritas. Si no tienen en calculadora la científica, instálense esta aplicación. Y nos da 462, ¿no ve? Lo mismo que hace rato. Tensión 2 vale 4,62 kiloponios. Hemos llegado al mismo resultado, ¿no? Al mismo resultado. Lo mismo hago para T1. Puedo reemplazar aquí en ecuación 1, ¿no? T2 vale 4,62. Reemplazamos en 1, ¿no? En ecuación 1. Dice T1 es T2, pero vale 4,62 coseno de 60. Lo mismo, ¿cuánto vale T1? 4,62 cos de 60. 4,62 coseno de 60. Y te da 2,31, ¿no? 2,31 kiloponios. Y tu ejercicio está resuelto. Ahí están los 3 métodos para resolver ejercicios de estática. Preguntas, amigos. Creo que le tienen mucho terror a la física, no sé por qué. Y lo peor es que cuando ustedes quieren estudiar o postular a algún lado, sí o sí tienen que saber física, ¿no? Eso es lo malo, mate, física, química. Ya. Ahora, ¿cuáles son las restricciones? No le puedes aplicar, por ejemplo, triángulo si en este caso no hay por lo menos un ángulo de 90 grados en el problema. No le puedes aplicar. ¿Ya? ¿Le puedes aplicar LAMI? Sí, siempre y cuando sepas trigonometría. Ley de cosenos, ley de senos, etc. ¿Listo?
Luego, el último método, el de la primera condición de equilibrio, o sea, vectores, aplica para cualquier ejercicio. Este no tiene restricciones. Este puedes trabajar cualquier ejercicio que te planteen. Mejor si le aplicas eso. Es un poquito más complicado, para eso tienes que saber vectores, pero es el mejor método, ¿ya? El mejor método. Después los otros, repito, siempre y cuando tengas un ángulo de 90 o domines, en el caso de Lamy, domines ángulos. ¿No ve? Y después es facilito. Le aplicas ley de senos y de suelos. ¿Está bien? Listo. Haremos un ejemplito más y con esto... Uy, el tiempo pasa muy rápido. Haremos un ejemplito más. A ver, vamos a hacer otro distinto. Aquí hay un problemita. Este es un poquito largo, pero... a ver. Esto podemos hacer. ¿Cuál podemos hacer? Este es inclinado. Les voy a dejar tareita. Ya van a resolver ustedes uno. No, que no sea muy largo. No hay con péndulos. A ver. Aquí hay uno con péndulos. Que los otros son largos. Vamos a tardar mucho. A ver. Ahí está el problemita. ¿Qué dice? Un cilindro pesa, dice, 3,15 kilopondios. Calcular la tensión en el cable y la reacción de la pared si la superficie de contacto es lisa. Ya, no hay rozamiento, eso significa. Ahora, lo mismo que hemos hecho hace rato. Diagrama de cuerpo libre, ¿ya? Este objeto tiene tensión, ¿ya? Tensión de la cuerda. Todo objeto tiene su peso. Y como está apoyado a la pared, hay una reacción de la pared. ¿Listo? Que tiene ese sentido. ¿Está bien? Listo. Esto lo llevas a tu sistema o a tu diagrama y vas a tener lo siguiente, ¿no? Tienes el peso, ¿no? Siempre dirigido hacia el centro de la tierra, abajo. Tienes la reacción, mira, y tienes la tensión de la cuerda, ¿no? Si se fijan, es casi similar al ejercicio anterior, ¿no? Le aplicas Lamy, le aplicas triángulos, depende de ustedes. ¿Cuál es más facilito? Triángulos, ¿no? Listo, le aplicas triángulo, pues. Primer vector o primera fuerza, el peso. Luego a continuación, siempre es uno a continuación del otro, la reacción. Y por último, la tensión, ¿no? Listo, mira, de nuevo lo mismo que hace rato. ¿No ve? Ah, pero, profe, mira. Aquí, ¿qué te está dando? ¿Y qué te está dando aquí? Hay dos situaciones aquí, ¿no? No tengo el ángulo, pero tengo dos datos más que me está dando ahí. Ya no es lo mismo que hace rato, ¿no? Me daban los valores, el ángulo me daban, ¿no ve? Aquí ya no tengo el ángulo, no hay ángulo de inclinación. Solo tengo estos dos datos. Me dice que este lado vale 15. Aquí está, esto de aquí vale 15. Y esto, el radio de aquí a aquí vale 6, ¿no ve? O sea, esto vale 6, ¿no? ¿Listo? Ahora, ¿qué tengo que hacer aquí con estos dos datos? ¿Quién me dice? ¿Qué tengo que hacer? Muchachos, ¿qué tengo que hacer?
Esto por si acaso entra bastante en electrostática, este tipo de ejercicios. Ya no me está dando las fuerzas, solo me da estos dos datitos. Sacar los ángulos. Eso, el ángulo. Este ángulo de aquí necesito. Esto de aquí. ¿Cómo voy a aplicar? Aplicamos pues trigonometría, ¿no ve? Esto sería, si este es tu ángulo, este es cateto opuesto, esto es cateto adyacente, ¿no ve? Cateto opuesto, cateto adyacente. Entonces le aplicas la función tangente. Tangente del ángulo, ya está bien. Cateto opuesto entre cateto adyacente. La anotaremos directo. Opuesto vale 6 y el adyacente vale 15, ¿no? Listo. De aquí, ¿qué tienes que hacer esto? Inversa, ¿no? Tangente inversa o arco tangente, que le dicen, ¿no? En matemáticas. 6 entre 15. ¿Cuánto te da tu ángulo? Calculadoras. 6 entre 15 era, ¿no? Shift tangente. Espera un ratito. Shift tangente de 6 entre 15. ¿Cuánto les da esto? 21,8. Con ese ángulo vamos a trabajar, ¿ya? Entonces el ángulo había sido 21,8. Listo. Este es nuestro ángulo entonces. Como ya sabes cuánto vale 21,8, trabajas, ¿no? ¿Qué dato nos da? Aquí dice, ¿no? El cilindro pesa 3,15. Entonces tengo este dato. ¿Tienes el ángulo? Repito. El que está al frente es cateto opuesto. Entonces voy a utilizar la función sen. Pero como tengo el cateto adyacente, necesito usar la función tangente otra vuelta. Tangente del ángulo, que es 21,8. Todo esto igual al cateto opuesto, que para nosotros es R, entre el cateto adyacente, que es el peso. ¿Qué necesitas? Necesitas R. Lo que divide sube a multiplicar y tienes que R es el peso por tangente de 21,8 grados. ¿Cuánto era el peso? El peso era 3,15, ¿no? Kilopondrios tangente de este ángulo. ¿Cuánto nos da el resultado? Calculadoras. ¿Cuánto sale, muchachos? ¿Sale lo mismo o no? ¿Cómo era? Era 3,15, ¿no? Tangente de 21,8. Te sale 1,25, redondeas a 26. 1,26, ¿no? La reacción, entonces, vale 1,26 kilopondrios. ¿Estamos bien? Sí, ¿no? Listo. Tienes entonces tu primer resultado. Y por último, la tensión, ¿no? Lo mismo, esta es hipotenusa, puedes trabajar, ¿no? O adyacente con hipotenusa, o sea, con coseno, ¿no? Coseno del ángulo. Cateto o cateto adyacente entre hipotenusa. Lo mismo, ¿no? Despejas T, peso, entre coseno de 21,8. ¿Cuánto te da esto? Esto valía a 3,15. Coseno de 21,8. ¿Cuánto nos da, muchachos? A ver, en 3,15 coseno de 21,8. 3,39 o 3,4. ¿Cuánto está aquí? 3,39.
Está bien, ¿no? Listo. 3,39 kilopontios. Y ahí tienes tu otro resultado. Preguntas. Preguntas, mis amigos. ¿Qué les parece? ¿Está fácil o les parece complicado? A ver, los voy a leer. ¿Qué les parece, muchachos? ¿Estamos bien? ¿Estamos mal? ¿Alguien se ha asustado? No creo, ¿no? Gracias, Luz. Dice, sí, entendido. Ya. Listo, muchachos. Les dejo entonces tareita. Practiquen. Eso es lo único que les va a ayudar a mejorar. Y repasen vectores. A ver, les voy a dejar uno no tan complicado. Sí, esto de aquí, ¿ya? Vamos a ver si se dan cuenta. Esto de aquí. Estito les dejo. Si no pueden, la siguiente yo los resuelvo con ustedes. ¿Listo? Y vamos a ver ya la segunda condición de equilibrio. La segunda condición de equilibrio, por si acaso, sumatoria de momentos, ¿ya? De la misma forma, la sumatoria de momentos es igual a 0. Como estamos hablando en reposo, entonces es casi lo mismo. Algunas cositas hay que recordar, ¿ya? Por ejemplo, el sentido de las fuerzas. Cuando está en sentido antihorario es positivo, en sentido horario es negativo. Esas cositas les voy a explicar en la siguiente clase. ¿Alguna pregunta antes que lo termine la clase? Ya, de todas formas, el texto ya les he compartido. Hay ejercicios para practicar. El documento les comparto. Las grabaciones de las clases la voy a subir entre mañana, porque son un poquito pesaditas. A mucho tardar hasta el día viernes, pero ya van a estar toditas, ¿ya? Todas las grabaciones. Listo, muchachos. Entonces yo los dejo.